Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera recordar que estamos trabajando en la necesidad que tenemos de aprender, ¿no?, a tomar buenas decisiones. La Escritura dice en el capítulo 5 de Hebreos que todo hombre, hablamos de hombre o mujer, ¿cierto? Todo hombre maduro, dice. Todo hombre que ha alcanzado un nivel espiritual desarrollado, dice que es el que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, claramente por el ejercicio, ¿no?, va teniendo claridad qué es lo correcto y qué no lo es, de manera de elegir el camino que corresponde. Estamos presentando algunos modelos, algunos ejemplos, primero de algunos que no lo han hecho bien, luego de otros que sí lo hicieron bien frente al Señor, e intentamos mostrar cuál es en cada caso el apoyo, ¿no?, el sustento, la fortaleza que permite entonces actuar en el orden del Señor. Les ruego esté atento, esperamos le sea de bendición. Amén. Acompáñeme a la lectura, por favor, en Números, capítulo 22. Libro de Números, capítulo 22. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Números 22 del 1 al 8. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Verso 8, él les dijo: Balaam, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Amén. Amén al Señor. Hermanos amados, cuando hablamos de toma de decisiones con sabiduría, no se les exige sabiduría al que no la tiene. O sea, no estamos diciendo que todo el mundo debería andar tomando decisiones sabias, porque la sabiduría, según los Proverbios, en el capítulo 8 puntualmente, la sabiduría es Cristo el Señor. Entonces, quien no esté en Cristo, que no conozca a Cristo, es imposible que sea sabio en la toma de decisiones. Es cosa de mirar a nuestro alrededor, nuestro entorno social, y nos vamos a dar cuenta de que cada uno anda
promoviendo sus propias cosas a su manera. Cada cual quiere hacer lo que le parece que estaría bien. Cada uno quiere poner su persona, su situación como lo más importante. Y cada uno finalmente, dice la Escritura, puesto que no tienen gobierno en su alma, cada uno hace lo que bien le parece. Así está escrito. Pero sí a los hijos de Dios, hermanos, se les demanda que tomen decisiones con sabiduría. ¿Y por qué? Porque toda decisión que se tome necesariamente traerá consecuencias. Ya algo en sesiones anteriores, ya algo hemos visto, cómo es que hombres y mujeres que debieron usar la gracia, la sabiduría para tomar decisiones correctas, simplemente decidieron a la primera, decidieron malamente sin juzgar lo que correspondía. Hoy hemos de trabajar en lo que podamos respecto de este profeta llamado Balaam. Si uno observa que hay una relación tan directa con Dios, digo directa, no digo en el agrado de Dios. No digo que Dios se acercaba a Balaam para tratar con él y exhortarlo a que proceda en cuestiones correctas. Lamentablemente, vamos a ver a Dios tratando fuerte, duramente con Balaam. Pero lo que estoy diciendo es que si Dios se comunicaba y tenía relación directa y Balaam invocaba el nombre de Dios, claramente estamos hablando frente a un profeta que conocía a Dios. Él entendía que un profeta hablaba palabra de Dios, o así debía serlo. El punto es que aparece este profeta Balaam en medio de una situación particular, según hemos leído recientemente. Israel va llegando a la tierra de Canaán. Están frente a Jericó, hay que atravesar el río, y se levanta allí un par de pueblos, uno en puntual, Madián o los madianitas. Los que han estado atentos a la palabra del Señor seguramente van a asociar que Madián tenía que ver con el suegro de Moisés. Pero Moab, que era el otro pueblo, entonces, está ligado con... es difícil decirlo y debo ser cuidadoso. Ustedes recuerdan que Abraham tenía un sobrino llamado Lot. Lot terminó viviendo en Sodoma. Para no matarlo, Dios lo sacó a él, a su mujer y a sus dos hijas de Sodoma cuando iba a destruir Sodoma. Camino de la montaña, la mujer desobediente se vuelve estatua de sal. Siguen a la montaña y las chiquillas terminan teniendo relación incestuosa con su padre, quedando ambas embarazadas y teniendo hijos de su padre. Seguramente usted lo recuerda. Pues bien, sabemos, de acuerdo a lo que allí se examinó, sabemos que Moab era uno de los hijos que provocaron, que tuvieron de esta manera entonces Lot y una de sus hijas, Moab. Una relación pecaminosa, una relación bajo maldición de Dios, una relación que Dios nunca perdonó, nunca, nunca, hermanos. La Escritura lo va a decir precisamente, lo va a decir Balaam en una de las ocasiones, que tiene acá y que yo espero provocar en usted una necesidad de seguir leyendo, porque precisamente Balaam va a terminar afirmando a viva voz: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
No hay duda que Balaam conocía mucho a Dios. ¿Cuál es el problema? Que este rey Moab se une entonces a este otro grupo de Madián y disponen a hacerle frente, resistir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que estaba por tomar entonces posesión de la tierra de Canaán. Finalmente ese es el problema. ¿Dónde está el antecedente que nos importa examinar hoy? Que cuando Balac, hijo de Zippor, dice, cuando Balac, el rey de Moab, se da cuenta que vienen los israelitas y tiene información de cómo Dios se había manifestado sobre ellos durante todo el desierto, los 40 años. Entonces Balac dice, esta gente va a arrasar con nosotros y no tenemos fuerza y no tenemos capacidad para hacerle frente. ¿Qué necesitamos? Y hace reunión con los ancianos y deciden mandar a buscar a Balaam. Y la invitación es, ven y maldíceme este pueblo, ven y maldíceme este pueblo. Porque lo que tú bendigas va a ser bendecido y el que tú maldigas va a ser maldecido. Un par de antecedentes y vamos a ver lo que la Escritura opina respecto de esto. Un par de antecedentes. ¿Por qué es que Balac, el rey de Moab, decide mandar a buscar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel? ¿Por qué? Si él era un profeta. De hecho, este Balac, el rey, lo reconoce y le dice, bueno, tú tienes que venir porque al que tú maldigas va a quedar maldecido y al que tú bendigas va a quedar bendecido. O sea, había un reconocimiento de que era un profeta. Pero también había reconocimiento de lo que había en el alma de Balaam en cuanto a sacar provecho del ejercicio de su trabajo. Obviamente un provecho en su beneficio. En lo que leímos, hicieron reunión de ancianos y decidieron mandar entonces a alguno de los ancianos a buscar a este profeta Balaam. Si usted me acompaña al versículo 7, para que examinemos los antecedentes que tenemos. Versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las, por favor, subraye eso si puede, con las dádivas de adivinación en su mano, con las dádivas de adivinación, con el precio, con la paga, para que Balaam venga y proceda conforme se lo están solicitando. Y llegaron a Balaam y le dijeron lo que el rey Balac le había mandado a decir. ¿Sabe lo que responde? ¿Sabe lo que responde Balaam? Versículo número 8. Reposad aquí esta noche, reposad aquí esta noche. Y yo daré respuesta según Jehová me hablare, dice Balaam. Alguien podría decir, pero mire qué bueno, porque a Balaam le gustaba que Dios le hablara para hacer conforme a la voluntad de Dios. Cuidado, cuidado. Porque el hombre maduro, capítulo 5 de Hebreos, el hombre maduro, el hombre espiritual, dice que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No necesita, al abrir una puerta, decir, oh, Señor, dime si abro la puerta o no la abro. Señor, ¿doy un paso a la vereda o no lo doy? Esa dependencia es de un bebecito, es de un niño pequeñito, hermano. No corresponde a un hombre que ha crecido, mucho menos en este caso a un profeta. ¿Quién en aquellos tiempos no sabía de Moab? ¿Quién no sabía de una palabra de maldición sobre ellos? Mire, un antecedente, por favor, solo un antecedente. En el libro de Deuteronomio, Dios le da instrucción a Moisés y le dice, de aquí en adelante, nunca, jamás
se admitirá en la congregación de Israel, en la congregación de los hijos de Dios. Nunca se admitirá a un moabita y a un amonita, que era el hijo de la otra chiquilla de este hombre. Nunca serán admitidos, nunca serán parte de la congregación, nunca. Esa es palabra de Dios. Y Balaam sabe, porque ya lo acabamos de leer, sabe, como dice aquí el capítulo 23, verso 19, que Dios lo dice Balaam porque lo sabe. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si sabía que Moab tenía una palabra de maldición sobre ellos, cuando Dios le da la instrucción a Moisés, se lo da ya en el monte Sinaí, cuando le dio los mandamientos. Han pasado cerca de 40 años, hermanos. Mire si no sabía Balaam que Moab era un pueblo aborrecido por Dios a causa de su origen. Sin embargo, ante la posibilidad, ante el ofrecimiento de las dádivas de adivinación, Balaam no tiene una palabra definitiva, no tiene una palabra firme, no tiene una posición que busque agradar a Dios. Él dice, quédense, aguántense. Así como a lo mejor Dios ha cambiado, a lo mejor Dios me permite hacer este negocito, a lo mejor a Dios no le molesta que yo reciba estas cajitas con un poco de oro, un poco de plata, ¿no? Algunas cosas de valor, a lo mejor no le molestan a Dios. Entonces quédense aquí, yo voy a ver qué me dice Dios. La Escritura dice que en la noche Jehová Dios habló con Balaam. Aparte de reprenderlo claramente, le dice, ok, no puedes, tú sabes que no puedes, ¿ah? Mire por favor el versículo 12, estamos en Números capítulo 22, versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces, ¿qué hace Balaam? Se levanta al día siguiente, ya váyanse. No puedo ir con ustedes, que el Señor, Dios no lo permite. Muy bien, ellos se fueron, llegaron a donde Balac, el rey, le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Mire por favor el versículo 15. Volvió Balac, el rey de Moab. Envió otra vez más príncipes y más honorable que los otros, los cuales vinieron a Balaam y dijeron, así ha dicho Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Por favor, verso 17, tome lápiz, subráyelo. Porque sin duda, mire lo que viene, te honraré mucho y haré todo lo que digas. Ven pues ahora y maldíceme a tu pueblo. Te honraré mucho. ¿Sabe lo que le está diciendo? Voy a poner más dinero, voy a poner más riquezas, voy a poner un precio o una dádiva de la adivinación más abundante. Ven, porque aquí tienes una posibilidad interesante. ¿Sabe lo que dice la Escritura respecto de este Balaam? Por favor, acompáñeme. Si puede, deje aquí una marca porque debemos volver. Deje una señal. Segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, por favor. En el capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. El capítulo 2 de Segunda de Pedro habla, como su título lo dice, falsos profetas y falsos maestros. Falsos. No son rectos, no son correctos, no proceden en la gracia ni en el orden de Dios. Y no habla de cualquiera, sino que habla de maestros, gente que está o enseñando, o predicando, o mostrando, intentando mostrar alguna verdad. En esta lista que hace, donde señala cuáles son las cualidades y condiciones, mire por favor respecto de estos hombres lo que dice el versículo 15 y 16.
hablando de estos falsos maestros y falsos profetas. Dice, hablando de estos hombres, han dejado el camino recto, dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire cómo lo define. Dice que los falsos maestros y falsos profetas, dice que se han desviado del camino recto. No son gente que agrade a Dios. Han dejado el camino recto y se han extraviado, dice, siguiendo el camino de Balaam. Si dejaron el camino recto para seguir el camino de Balaam, es porque claramente Balaam lo hizo muy mal. ¿Y por qué lo hizo mal Balaam? Porque amó, dice, el premio de la maldad. Amó el dinero, amó la posibilidad de hacer negocio. Mire el verso 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Si usted me acompaña un poquito más hacia su derecha, Judas, unas 3 hojitas no más, Judas. Mire por favor lo que dice el versículo número 11. El subtítulo está en el versículo 3, sobre el versículo 3, cuando dice falsas doctrinas y falsos maestros, falsos, no verdaderos. En el versículo 11 va a decir de estos falsos maestros, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, de lo cual algo ya conocemos, que asesinó a su hermano Abel. Han seguido el camino de Caín, dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Pero en estos 3 ejemplos que presenta a Caín, presenta a Coré y presenta a Balaam en el mismo nivel de desorden, de desagrado, de pecado delante de Dios. Ahora, el punto es que cuando habla de Balaam, dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, el problema que tuvo de fondo Balaam es que se le ofreció una oportunidad, comillas, de trabajo. Se le ofreció una oportunidad de hacer su trabajo. El problema es que se le ofreció a cambio de dinero, a cambio de riqueza, a cambio del premio de la maldad, a cambio de un lucro material, temporal, terrenal. Y lo terrible es que Balaam no dudó y más bien juzgó la posibilidad, no que él estuviera equivocado y lo hiciera tan mal, sino que juzgó la posibilidad de que Dios cambiara su forma de pensar respecto de aquello en lo cual él tenía una palabra entregada. Entonces le dice a los primeros enviados, quédense porque voy a ver, a lo mejor Dios me da otra instrucción, me dice que bueno. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir el resultado, conseguir el lucro, conseguir la ganancia. Negociar con la palabra que Dios le había dado. Lo que la Escritura señala aquí en este capítulo 22 de Números, usted si puede vuelva allí, por favor, capítulo 22. Es que viene el segundo grupo de ancianos a buscar a Balaam para que vaya con ellos y maldiga al pueblo de Israel. Y de nuevo entonces Balaam, si me acompaña al versículo 18, por favor. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes. Qué interesante, habla de Jehová mi Dios. Aleluya, Jehová mi Dios. El problema es que hace lo que quiere. El problema es que le ofrecen plata, le ofrecen negocio y él está dispuesto. No obstante que él reconoce que Jehová es su Dios. ¿Cómo lo entiende para alguien que tiene la responsabilidad de entregar una palabra del Señor?
Versículo 19, os ruego por tanto ahora, dice, después de haber dicho Jehová mi Dios, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Hermanos, había una maldición de Dios sobre Moab. Había una palabra de que nadie podía acercarse, ligarse con un moabita. No si era pueblo de Dios. Ya noches anteriores había habido un trato de Dios con él y le había dicho: Dios, por ningún motivo te mueves de aquí. No puedes tú maldecir a mi pueblo que está bendito. Y ahora de nuevo Balac dice: vamos a ver, quédense esta noche, déjenme ver si de nuevo qué me vuelve a decir el Señor. Así como esperando la posibilidad de que Dios cambie por causa de él. Por favor. Voy a cerrar esto para que consideremos para nosotros una palabra de este tiempo. Finalmente, Dios habla una vez más con Balaam y le dice: ok, anda con ellos, pero vas a hacer lo que yo te mande. El punto es que la Escritura dice en el versículo 22 que la ira de Dios se encendió contra él, porque dice que la ira de Dios se encendió. De hecho, mandó su ángel, el cual se interponía delante de Balaam, que iba montado en su burra, y con un par de criados, y la burra veía al ángel, y se hacía a un lado, y Balaam la golpeaba, y después, más allá adelante, la burra veía otra vez al ángel, y se hacía contra el muro. De hecho, le apretó una pierna al profeta, y la agarró a palo, y después una tercera vez, cuando el ángel estaba allí, en un sector muy estrecho, simplemente la burra se echó. Y cuando le vuelve a golpear Balaam, 3 veces golpea a la burra, dice que el Espíritu de Dios trata con el animal, abre su hocico y con voz de hombre, dice. Le habla y dice: ¿cuál es tu problema? Dice: te he servido desde siempre, nunca me he comportado de mala manera. Y ahora, ¿por qué me golpeas 3 veces? Y Balaam, era tal la locura en que estaba, era tal lo torcido de su corazón, que Balaam conversa con el animal. Y le empieza a dar explicaciones. Y le dice: no, lo que pasa es que mira lo que has hecho, y te has portado mal, y me has desobedecido. Bueno, allí el Señor abre los ojos de Balaam, y ve al ángel, y bueno, el ángel le dice: si la burra no hubiera actuado como actuó, yo ya a ti te hubiera dado muerte. Hermanos, cuando estamos frente a la palabra de Dios, porque Balaam era un profeta de Dios, entendemos. Cuando estamos frente a la palabra de Dios, la palabra de Dios no tiene un manejo personal. La palabra de Dios no debería administrarse en beneficio personal, jamás. La palabra de Dios no es un medio de lucro, no es un medio para obtener riqueza, no es una oportunidad para hacer negocio. El mismo Señor Jesucristo tomó la palabra de su Padre diciendo: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. La vida de un obrero de Dios, la vida de un hijo de Dios, no está dispuesta allí para hacer negocios, para hacer transacciones. Por favor, acompáñeme a 2 de Corintios. Porque alguien podría decir: bueno, porque Balaam es una cosa tan antigua, tan añeja. No, 2 de Corintios, por favor. En el capítulo número 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Versículo número 17, habla el apóstol Pablo. Estamos hablando ya en el nuevo pacto de Dios. Estamos hablando de este apóstol del Señor que tuvo el llamamiento que ustedes conocen. ¿Y qué dice él escribiendo a los Corintios? Verso 17. Pues dice: no somos como muchos. O sea, vamos a darnos cuenta que de lo que va a hablar no son pocos, no son 4 ni 5, son muchos, dice el apóstol. No somos como muchos que medran, que negocian. Ahí está el problema, ¿ve? No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, dice él, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo.
Hay muchos que medran, hay muchos que negocian, hay muchos que usan la palabra del Señor para su propio beneficio. Por favor, el capítulo 4, el versículo 2. 4:2. Antes bien, dice el apóstol, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lo que el apóstol está diciendo a los corintios, que también en este tiempo hay muchos que hacen negocios con la palabra de Dios. Muchos. Muchos que acomodan la palabra. Muchos que presentan una palabra que agrade al auditorium para que el auditorium responda con bienes temporales, materiales, con dinero derechamente. Y el obrero, que debiera depender de Dios, que debiera esperar de la gracia de Dios, estar cubierto en todo, depende más bien de aquellos que escuchan una linda palabra. Necesitamos tomar una decisión respecto de nuestro servicio al Señor. Y no hablo, no hay duda, principalmente de los que predican, de los que enseñan, de los que evangelizan, de los que presiden, las diversas comunidades religiosas en las que nos estamos inmersos. Pero también hablo del pueblo de Dios en general, porque el pueblo de Dios debe ser una voz permanente que anuncia que Jesucristo es el Señor. Pero no puede acomodar la palabra, no puede acomodar el mensaje, y mucho menos no puede acomodarse a las circunstancias tratando de obtener algún beneficio, tratando de que sea reconocido, tratando de que vengan los regalos, los obsequios y los festejos en su beneficio. Quiero decirle de esta manera, hermano, si algo de ti o de mí debe quedar para mañana cuando ya no estemos, esperamos sea el testimonio de que hemos sido hijos de Dios, siervos de Dios, honestos, sinceros, que viven en función de obedecer a la palabra de Dios y a su gobierno. Que no nos pase como Balaam. Todas las veces que se señala a Balaam, según lo hemos leído, se le señala como aquel que en una acción pecaminosa que desagradó profundamente a Dios, prefirió el negocio, prefirió la riqueza, prefirió el premio de la adivinación o el premio del pecado antes de estar en la voluntad de Dios. Qué pena por la decisión que tomó Balaam. Hubiera sido tan bueno que se hablara de él de otra manera. Pregunto, amigo, hermano, ¿de qué se va a hablar de usted y de mí mañana? ¿De qué se va a hablar? ¿De que somos siervos de Dios? ¿De que predicamos a Cristo y vivimos en Él y por Él y para Él? ¿O de que hemos sido sorprendidos administrando la palabra de una manera no correcta, con tal de obtener algún beneficio? Que nos libre el Señor de eso. Que el Espíritu del Señor ponga luz en nuestra mente, en nuestro corazón, y seamos hombres y mujeres que vivimos para servir al Señor y dar gloria por Él a nuestro bendito Dios y Padre. Que el Espíritu del Señor siga gobernando sus vidas. Amén.